El tema que nos convoca hoy es uno de los más urgentes y complejos de nuestra profesión, los nuevos desafíos éticos en el ejercicio del derecho. Vamos a explorar juntos cómo tres fuerzas, la tecnología, el lenguaje y la dignidad humana, se están entrelazando de formas completamente nuevas. Y esto, claro, nos exige una reflexión profunda, una reflexión constante. Y es que precisamente es clave entender que no se trata de temas aislados, no son compartimentos estancos, para nada. Nos encontramos, diría yo, en una verdadera encrucijada. Por un lado, la irrupción de la inteligencia artificial. Por otro, el poder inmenso de nuestras palabras. Y en el centro de todo, el imperativo de proteger la dignidad de cada persona. Esos van a ser los tres ejes que nos guiarán. Entonces, para ordenar un poco esta complejidad, les propongo un camino. Primero, vamos a plantear los desafíos éticos en un marco más general. Después, nos vamos a meter de lleno con el impacto de la inteligencia artificial. De ahí, pasaremos a explorar el arte de persuadir, pero siempre con la verdad. Luego, examinaremos algo fundamental, cómo el lenguaje, nuestro lenguaje, hace justicia en el día a día. Y para cerrar, vamos a intentar una síntesis sobre la conciencia profesional, que al final es nuestra brújula. Bien, empecemos. El punto de partida es aceptar una realidad. El campo de juego ha cambiado profundamente. Hoy, ser un buen profesional del derecho ya no se mide solo por saber el código de memoria. No, la verdadera medida está en cómo navegamos estos tres ámbitos tan delicados. La delegación en la tecnología, la inmensa responsabilidad sobre cada palabra que usamos y, por supuesto, el respeto irrestricto, absoluto, a la dignidad humana. Y esto nos lleva directamente al primer gran desafío, la inteligencia artificial. Miren, su llegada a nuestro mundo no es solo una nueva herramienta, una simple ayuda técnica, va mucho más allá. Nos obliga, nos interpela a trazar una línea muy clara entre lo que podemos delegar a la máquina y lo que es nuestra responsabilidad profesional. Y esa responsabilidad, quiero que quede claro desde ahora, es y será siempre indelegable. Para que esto no quede en el aire, veamos un caso concreto. El caso Giacomino es paradigmático. Acá se ve el conflicto con una claridad total. Por un lado, la comodidad, la facilidad de una herramienta que te da jurisprudencia al instante. Por el otro, el deber fundamental del abogado de verificar cada una de sus fuentes. ¿Qué pasó? Un letrado, seguramente de buena fe, usó la información de un chatbot y la volcó en su escrito sin el más mínimo chequeo. Y acá, la respuesta del tribunal fue de una contundencia absoluta. La sentencia lo dice con todas las letras, y vale la pena recordarlo. No hay consentimiento válido que libere al abogado de su deber de verificar. ¿Qué nos dice esto? Nos recuerda un principio que no puede cambiar, un principio inmutable. La responsabilidad profesional no se delega, ni al cliente, ni a un colega, y mucho menos a un algoritmo. Es una obligación personalísima, ineludible. Pero ¿cuál fue el problema técnico de fondo acá? Es un fenómeno que se conoce como alucinaciones de la inteligencia artificial, y esto es crucial que lo entendamos. La IA, para darnos una respuesta, para complacernos, por así decirlo, es capaz de literalmente inventar fuentes, inventar precedentes, datos, que parecen absolutamente reales, pero que no existen. Por eso, delegar la búsqueda sin una verificación posterior no es solo un riesgo, es lisa y llanamente una temeridad profesional. Entonces, ¿qué nos enseña el caso Giacomino? Que incluso actuando sin mala intención, la simple falta de verificación dinamita los pilares de nuestra ética. ¿Por qué? Porque se vulnera la lealtad con el cliente y con el tribunal. Se atenta contra la veracidad, presentando información falsa. Y se pervierte la buena fe, que no es pasiva, que exige una diligencia activa. La conclusión es una sola. Es la ética, no el algoritmo, la que siempre debe guiar el dictado del derecho. Bueno, dejemos por un momento la tecnología, la herramienta externa, y pasemos a nuestras herramientas internas. Hablemos de la persuasión. Porque la persuasión en el derecho, la buena persuasión, se construye sobre la razón, no sobre el artificio, no sobre el engaño. Vamos a analizar un poco cómo la retórica y la argumentación son instrumentos poderosísimos, sí, pero solo cuando están al servicio de la verdad. Y acá hay una herramienta retórica clave que debemos conocer, el entinema. Pensemos en él como un silogismo incompleto,
un argumento que deja un hueco para que quien escucha lo llene con su propio razonamiento. Al omitir una premisa que parece obvia, hacemos que el otro se sienta parte del argumento. Es una técnica muy potente, sí, pero también muy peligrosa si esa premisa que ocultamos es, en realidad, una falacia. Cuando buscamos persuadir, en general, recorremos dos grandes caminos que se complementan. Por un lado está el camino del logos, el de la razón, el de los argumentos lógicos y bien estructurados. Por otro lado está el camino del pathos, que apela a las emociones, a las pasiones. Ambos son válidos, por supuesto, pero los dos tienen un límite que no se puede cruzar jamás: la verdad procesal y el respeto por el debido proceso argumentativo. Entonces, ¿qué habilidades críticas necesitamos como profesionales? Bueno, primero, saber usar estratégicamente estas herramientas como el entinema. Segundo, y tan importante como lo primero, tener la agudeza para detectar y refutar las falacias del otro. Tercero, la inteligencia para adaptar nuestro discurso a quien nos escucha. Y cuarto, y acá volvemos al principio de todo, la disciplina de verificar rigurosamente cada fuente. Sobre todo, insistimos, las que provienen de una inteligencia artificial. Y todo esto, fíjense, nos lleva al corazón mismo de nuestra labor, el lenguaje. Porque el lenguaje que usamos, especialmente el lenguaje jurídico, nunca es neutro, jamás. Tiene el poder de incluir, pero también de excluir, de dignificar, pero también de herir. Y entender esto es fundamental, porque superar esas barreras del lenguaje que discriminan, eso también es una forma de hacer justicia. Hablemos, por ejemplo, del capacitismo. ¿Qué es? Es ese prejuicio, muchas veces inconsciente, que se nos escapa en el lenguaje. Es cuando usamos términos que reducen a una persona a su discapacidad, como si eso fuera todo lo que es. Palabras como minusválido o, peor aún, usar diagnósticos médicos como si fueran un insulto. Todo eso refuerza estigmas, deshumaniza. Luego, otro punto fundamental, el androcentrismo. Y esto es clave que lo veamos. Cuando usamos el masculino como si fuera un universal, decimos los jueces, los ciudadanos, los abogados. Lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, es invisibilizar a la mitad de la población. No es un detalle menor, no es un capricho gramatical, es una construcción del discurso que, históricamente, ha perpetuado la subordinación. Y por último, algo más sutil pero igual de dañino, las microagresiones. Esos comentarios que parecen inofensivos, esas preguntas como ¿de dónde sos realmente? O frases como «qué bien que hablas para ser». Quizá no hay una mala intención directa, pero revelan prejuicios muy arraigados. Y el problema es su efecto acumulativo, que puede ser devastador para el bienestar de una persona. Y acá, me parece, hay una evolución conceptual muy interesante. Pensemos en la tradicional regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado a ti. Suena bien, pero tiene un problema. Asume que todos quieren ser tratados como nosotros. Proyecta nuestros propios deseos. La nueva ética comunicacional nos propone una nueva regla de oro. Trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Y eso es un cambio radical. Exige escuchar, preguntar y, sobre todo, respetar la identidad y la autonomía del otro. Y esto, por supuesto, tiene una aplicación práctica y muy concreta. Acá no se trata de forzar el lenguaje ni de inventar nada. Se trata simplemente de usar los recursos que nuestro propio idioma nos da para ser más precisos, más respetuosos, más inclusivos. Usar sustantivos colectivos como la ciudadanía, el personal, o hacer el desdoblamiento cuando corresponde. Las funcionarias y los funcionarios, lejos de empobrecer el lenguaje, lo enriquece, lo hace más exacto y, sobre todo, lo hace más justo. Bien, y así llegamos al punto de síntesis. Todos estos desafíos que fuimos viendo, el tecnológico, el retórico, el comunicacional, al final, todos convergen, todos desembocan en un mismo lugar. Un único punto: la conciencia profesional. Esa es y siempre será nuestra brújula ética. Una brújula personal e intransferible. Me gustaría que cerremos con esta reflexión. El rol del procurador ético, del profesional ético, va mucho más allá de gestionar expedientes. Somos en el fondo custodios del valor del lenguaje como una herramienta de respeto, de equidad. Y en este mundo que hoy está atravesado por la inteligencia artificial, no olvidemos nunca que la verdadera inteligencia jurídica, la que es irreemplazable, sigue siendo la conciencia profesional. Porque en definitiva, la clave es esta:
La ética profesional no se puede programar. No es un software que se instala, se ejerce. Es una práctica de todos los días. Muchas gracias.